bayentonu, bobo edu en veloso lugar. Y bae bayentonu, bobo y alocha, babalocha de luz. Y bae bayentonu, bobo onille maya que están en Araoni. Y bae bayentonu, Felipe Mentero, Ágdala, Feminita Gómez Chapí, Omito Queleñita, de Susana Cantero, de Yeya Menocal, Manga, Oquitino, Consuelo Chantecler, Ogún Funito. Ay, Yemayá, ayúdame. Ayúdame en todos mis problemas, en todos mis sacrificios, ya que con esto yo pueda trabajar. La poderosa Yemayá, al parecer, fue la encargada de trasladar la semilla del culto de los Orichas a la tierra. El mar, casi territorio de Yemayá, rodea a Cuba. En la isla permaneció y sobrevivió la santería para luego esparcirse por el mundo. Los auténticos actos de creación de raíz sagrada son partes dolorosos. Aún con los clavos, a través del mar, llegaron los Orichas. En ese trabajo que yo quiero, tanto esfuerzo, ay, ayúdame, Yema. Con esta agua yo puedo hacerme el baño que me mandó mi padrino. Ay, Yemayá, ayúdame. Yemayá, madre de todos los Orichas. Oricha temperamental, de una capacidad intelectual y de sabiduría magna. Es capaz de vencerlo todo, de demostrarle a los Orichas que con su rebeldía, su ecuanimidad, su paciencia, siempre se llega a un vencimiento. En ella se poseen todas, o casi todas las riquezas del mundo. Ay, Yemayá, aquí está su hija, mi Ocha, pidiéndole la bendición, la estabilidad a mi madre, para que usted me ayude a vencer estas dificultades que yo tengo. Pues yo, para resolver mis problemas, le pongo al ángel de mi guardia un medallón con 7 banderas. Pero bueno, conozco otras santeras que con boniato resuelven también. Porque bien sabe usted que tengo una guerra con esos vecinos míos que me tienen la vida obstinada. Y la guerra mía es guerra de usted. Por eso es que yo le pongo este ardimón para no tenerme que ver en la situación de tener que coger este machete y acabar con ellos, madre mía, Yemayá. Mira, tengo una amiga que con mala rabia resolvió un problema muy grande que ella tenía. Que la mala rabia se hace con boniato. Yemayá, Sara Maguaco y para frequete muforitar en los silos y a mí. Aquí está mirando mi gordo, madre mía, su hija de usted, que viene a ofrecerle este ardimón de hillo, mala rabia. Ella tenía necesidad de trabajo y entonces puso esa obra, le dijo a Yemayá que si poniéndole esta obra ella podría resolver, y Yemayá le dijo que sí. Entonces puso eso y pudo resolver ese problema. Pero como usted me ha concedido esta gracia, Yemayá, este sacrificio que haya hecho, por el que usted hizo por mí, se lo devuelvo con este hillo. En un momento dado de mi vida, mi madre, la que me trajo al mundo, tuvo un accidente y estando en estado de gravedad en el hospital, yo estaba al lado de ella y me quedé en medio de dormido y vi a la Virgen de Regla delante de mí, como que llamándome que fuera a hablar con ella a su casa, al mar. Yo fui cogí la lancha de Regla y fui a esta Regla. Allí me paré frente al mar y comencé a hablar con mi mamá, con Yemayá. Y le pedí que, como ella era mi madre, y como yo tanto creía en ella, que ella hiciera todo lo posible por salvar a mi madre. Tanto fue así que pasaron alrededor de 3 días y mi mamá empezó a comenzar a su mejoría y fue saliendo de ese estado de gravedad hasta volver
a la normalidad y gracias a Yemayá en ese momento mi mamá no se murió. Ella, después que salió del hospital, al cabo de un mes, se le hizo el santo y se le hizo Yemayá. Ay, Yemayá, Jesús, aquí está tu hija, mi toque, que te trae yo te adminí. El beneficio de mi hija, madre mía, que se fue sin tu permiso para otra tierra. Y así como yo te doy este trato, tú eres la dueña del mundo, esto es lo que te comen. Y yo llego a ti con él, para que así tú me la traigas. A cada bicho le pertenece un espacio en la naturaleza. Frente a él encuentra el santero el reposo y la tranquilidad para el intercambio y la meditación, justo donde la energía parece ser más pura y vital. Así exterioriza el santero su sentimiento y recibe a cambio las energías espirituales de la dicha, sea hablándola al río, al sol, a una montaña, al monte, a una selva y al mar. Lo más importante para mí, cuando estoy en estado de estrés, es ir al mar a hablar con Yemayá, porque ella para mí es una fuente de vida, una fuente de relajación. Y si tengo una situación, siempre Yemayá me saca a mí de cualquier problema, de cualquier atolladero que tenga en mi vida. Cumplimentando con usted, pidiendo la salud, la tranquilidad, la estabilidad, para mí, para tu hija Milduna, para todos los presentes, para todo el que la quiera bien. Todo están hechos. A mí Yemayá nunca me pide nada, casi nunca. Yo le pongo sus palanquetas de gofio, que a ella le gusta mucho, con bastante melado de caña. Se lo pongo cuando ella me lo pide, las pocas veces que me lo pide, o cuando yo tengo alguna situación de salud, algún problema, algo que yo sé que ella con esas cosas, esas sencillas me las resuelve. Nunca especialmente con eso, como las palanquetas de gofio, con melado de caña. Bueno, yo uso la saya de dos colores porque representa el rojo, representa a mi padre Changó, el azul a mi madre, la Santísima Virgen de Regla, y el blanco del encaje, mi padre. Yo tengo dos padres y una madre. Changó, por mi signo, el batalán mi padre, pero me pusieron Changó es mi padre, me pusieron el batalán porque yo era una persona un poco violenta cuando joven, y entonces para aplacarme me pusieron con batalá de padre. Esta saya yo me la pongo porque es la insignia de mis tres padres. Entonces por eso que uso esta saya. Cada vez que tengo cualquier problema, me siento mal
o tengo alguna guerra o algo, me pongo la saya y con eso yo resuelvo. Para mí es una fuente de felicidad, de armonía. Es el santo más sagrado que yo puedo haber conocido en la historia de mi vida. Como lo de un batitillo, el eyolate. Como lo de un batitillo, el eyolate. Tiene una jerarquía. Según la leyenda, el padre del concubino de Yemayá terminó traicionándola, dejando de ser el mayor de las aves y suplantándolo el gallo. No obstante, un pato ofrecido a la lucha estará colmado de todos los afectos posibles. Yemayá es un santo que se le atribuye muchos andinus. Son muchos andinus que se le atribuyen, pero un andinus predilecto para el desenvolvimiento y con el que el santo me responde con
inmediatez son 3 pecaditos bien asados, bien frititos como para comérselo uno, y mucha maraca. Con mucha maraca, la Santísima Virgen de Perla me da mucha salud y sobre todas las cosas me ayuda a tener el vencimiento y el desenvolvimiento que yo necesito, aunque no lo pido en específico. En un momento dado, yo me quedé sin trabajo, no tenía ninguna, tenía una situación económica muy mala y fui a casa de mi padrino y me paré frente a Yemayá, mi padrino, y le pedí y le hablé que me buscara trabajo porque yo también necesitaba salir de ese estado económico tan malo que tenía y sin salir a buscar trabajo en ninguna parte me fueron a mi casa a buscar para que yo comenzara a trabajar donde estoy trabajando como económico. ¿Cómo se trataba de llegar mucho de todo? Yo tengo un muerto, mi comadre, no soy yo. Además yo registro enfainados porque está todo el mundo de ustedes, son consecuencias que uno no, ya la vino, ya tiene que pagar una multa al show y vamos a ver qué dice el show de proyecto. Está loco cayendo una brava de él, pero no, uno debe llegarse a su lugar, mi comadre, porque los sagrados desobedientes son malísimos. Ella estaba malísima, el luz del santo, pero salió chulo y quita la pendeja, porque era lo que no entiendo. Entonces ahora sí lo entiendo. María es el único santo mujer que come animales machos, come carnero, come gallo, come pato, dependiendo del camino de María que sea. Se sacrifica animales por problemas ya rituales, específicamente, o cuando el santero por un problema de agradecimiento directamente quiere darle de comer algún animal de 4 patas, ya sea 4 patas o pluma, al santo. Es bueno aclarar esto porque en nuestra religión no solamente todo se resuelve sacrificando un animal, ni dándole sangre a los santos, a no ser un caso de salud, que es por lo que más bien se le da al ángel de la guardia de la persona para levantar un poco la salud, para levantar un poco la firmeza de la persona que puede estar en un estado tétrico de salud en el plano de la tierra, o más bien por agradecimiento, ya la persona logró algún objetivo, tuvo un desenvolvimiento fructífero, y por congratular al ángel de su guardia precisamente es que se le da un animal de 4 patas, porque en ocasiones el santo no siempre pide 4 patas, sino puede pedir un vaso de agua, puede pedir un ramo de flores, puede pedir fruta. Desde Guanto Rojo, Poco Bairoso, Arabaibura, o mico pie dele y a mí, ayuda, o mío, y mañana. Tolo más bella a mí, tolo más bella a mí, tolo más bella a mí. Tolo más bella a mí, tolo más bella a mí, tolo más bella a mí. Tolo más bella a mí, tolo más bella a mí, tolo más bella a mí. Bella a mí,
Bará, desde Guantoloco, Oco Bayoso, Arabaibula, o Mico, Fiedeno y Yami, Ayuba, o mío Yemayá. Yemayá tuvo muchos amores. Y tuvo varios maridos, pero no fue esos maridos, mucha publicidad, porque Yemayá dentro de sí, su característica era una persona un poco tímida, pero al mismo tiempo fogosa. Ella fue mujer de San Lázaro. El amor está presente en la conducta de los orichas. Desventurado fue el amor promiscuo de Babaluaye, irrefrenado el de Changó, atormentado el de Oba y apasionado el de Ochun. Pero dos de los más bellos y trágicos amores forman el Yemayá con Orichaogo y con Inle. Amores que prueban la frágil división que separa a los humanos de sus orichas. Para nosotros los santeros, la mejor representación que pueda tener el amor es la unión del mar y la tierra. Mejor representación porque es donde se une Yemayá con Camino Maganá y Orichaogo, Oricha que representa la tierra. Es un amor variable, porque como todos sabemos el mar, dentro de sus características, puede ser muy agresivo, en este caso Yemayá Ganá, y un poco que, digamos, romper la tierra. Pero a su vez puede ser dulce. Bien sabemos que la tierra sin el agua es difícil de subsistir. Es por esto que se unifican, se solidifican, y para nosotros representa el amor en su mayor especificidad. Como hay otras santas que hacen alarde de su amor y de sexualidad, Yemayá no. Yemayá es una santa que ella le gusta guardar sus secretos con respecto a sus amores. Fueron un poco violentos porque tuvo rivalidades con distintas santas igual que ella, y entonces pero ella siempre reinó con esos hombres.
diosa muy poderosa porque es la dueña del mundo. Sin Yemayá no existiera el santo, porque Yemayá, de ahí salen los caracoles del mar. Sin eso no existiera el santo. Es muy poderosa, muy dadivosa, muy buena madre, muy abnegada, pero es también sensual. Sensual en la intimidad. Estoy muy agradecida, no tengo con qué pagarle. Pienso que ella me ha dado demasiado porque tengo lo principal, salud y tranquilidad espiritual. Y eso no tiene precio en la vida porque eso es lo principal. Son muchos los caminos de Yemayá. Entre los más conocidos está Locute. Vive como Ogún y lleva su machete. Acesú, la desmemoriada. Vive en las aguas turbias y es la reina de los patos. La Chabá, que es la mía, considerada como la excelente Petepí de Orula, de mirada irresistible, reina del ancla, ella es la mayor de todas las Yemayá. Mayeleo, es comerciante y vive en el medio del mar. Lleva sus platos y es una de las tantas revoltosas, digamos, de todas las Yemayá. Un poco más en las profundidades marinas, teniendo sus tratados directos con Olokun. Ocoto, la guerrera, la que presencia todas las guerras navales, la que tinta el mar en sangre, y la Oyo, que es la más reluciente de todas, digamos que está mezclada al arcoíris, porque siempre sale a guerrear con sus 7 colores. Tranquilidad, estabilidad y desenvolvimiento. Usted me libre de todo lo malo que pueda tener en mi camino, que me dé la salud, la tranquilidad, la estabilidad y el desenvolvimiento, mamá. De todo sea todo, y dan Especificarles quiero que Yoruba no es palabra nigeriana ni lucumí. Yoruba es la forma de que buscaron los ingleses, los portugueses, los extranjeros de llamar el territorio. Yoruba es una frase despreciativa que usaban los Hausa contra los lucumí. Llegué ayer, hace mucho de Cuba, pero me han dicho que
algo similar aquí en el lugar. Ahí parece que creen más bien Dios católico, pero católico. Pero aquí parece que es más flexible, lo que le gusta. Porque para no tentar esta religión tenemos que ser bautizados. Y para ser bautizados tenemos que ser católicos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Por eso, un santero o un religioso puede ser católico. Nosotros los religiosos, ante intentarse el santo, tenemos que pasar por una ceremonia que es un bautizo. Algunas religiones le exigen a sus fieles la no participación en otras creencias. Para esas religiones es inaceptable que su devoto comparta o simpatice con otros cultos. En la santería no existen matices de exclusividad. La mayoría de los santeros, apegados a la tradición sincrética, mantienen fervientes vínculos de fe con los santos de la Iglesia Católica, evidenciando esta relación: sabiduría, tolerancia y respeto. Oíle, 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 ay, 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 oíle, ¿Sabes la tragedia que hubo entre ella y India? Ella se enamoró locamente de India, no voy a hacer la historia, pero bueno, eso lo sabe todo el mundo. Era tan bello que Yemayá, enamorada, lo sedujo y se lo llevó al fondo del mar. Que por los santeros es de Miami, por los católicos la Virgen de Regla. El 7 de septiembre, víspera de la Virgen de Regla, yo le doy la fiesta a Yemayá, que es mi madre, y invito a mis ahijados y a mis amistades, y le brindo dulces y le doy algunas bebidas, y en ocasiones cuando yo se lo he ofrendado a la Virgen de Regla, a Yemayá, le doy algún tambor para que mis amistades y mis allegados se diviertan y bailen a la Virgen de Regla o Yemayá en los santeros. Yemayá, olodo, agua loro mío, Yemayá, olodo, agua loro mío, Yemayá, olodo, agua loro mío.
Yemaya, Ikia Wenchola, 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 Satisfecho sus deseos, se cansó de él y luego volvió a la tierra. Pero Inle había visto los misterios del mar y conoció sus secretos. Actualmente, en la práctica de la santería, a los seres de Inle se les consagra Yemayá. Se dice entonces que se hace Yemayá con oro para Inle. A partir de aquellos trágicos sucesos amorosos, Inle depende de Yemayá y ya se ve en la obligación de hacerse cargo de los hijos de su examante. En el culto de los orichas siempre aparece una curiosa relación de equilibrio entre el conflicto, la justicia y la responsabilidad. Para que no hablara, Yemayá le cortó la lengua. Es por eso que Inle, en el Dilo 1, habla a través de Yemayá. Por lo regular casi todas las hijas de Yemayá quedamos viudas o divorciadas. Al final nos quedamos solas. Bueno, no sé si por la característica de ella, que es bastante dominante. Yemayá es una santa bastante imponente. A veces se quiere ir por arriba de nosotros.